dice algo como, tal persona ha sido como un padre para mí. ¿Qué quiere decir esta frase? Que quizás tal persona refleja un poco el quizás déficit o no emocional que tuvo de su propio padre biológico, de quizás el abandono que él tuvo, pero él dice que tal persona ha sido como un padre porque ha invertido en él, en su vida espiritual quizás, o ha invertido en él su vida simplemente. Esto es gente la dice por cariño, por afecto, por amor que le tienen hacia alguien que se comporta literalmente o figurativamente como un padre hacia ellos. Y hoy día, hermano, aquí en 1 Corintios 4, lo que dice el Señor y que nos muestra es que la iglesia se debe comportar como padres e hijos espirituales. Porque la iglesia, hermano, es como una familia espiritual. Pablo en otras ocasiones, en 1 Corintios 3, por ejemplo, en 1 Corintios 1, ya nos había hablado, hermano, como de parte de la iglesia como una familia. Ya nos había llegado a hablar de esa forma. Por lo tanto, hermano, hablar ahora de el pastor o quien enseña como un padre espiritual, hermano, la verdad no es descabellado. Pablo fue como un padre espiritual para los corintios, porque la iglesia se debe comportar, hermano, como una familia espiritual. Y quiero que usted lo pueda ver ahí en la palabra y no piense que son palabras humanas, sino más bien que aquí está la escritura. Y dice en el versículo 14 y 15, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Estamos en 1 Corintios 4, el versículo 14. Luego dice el 15, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Saben, hermano, qué hace un padre espiritual o cómo se comporta un padre espiritual? Primero, gana a otras personas para Cristo. Eso es lo que hace una persona en la iglesia, hermano. Usted debería, hermano, estar dando testimonio constante de la fe que tiene en Cristo Jesús. Pero la respuesta a eso, hermano, y no me lo tiene que decir, es que constantemente no lo hacemos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no lo hace, hermano? ¿Por qué no comparte su fe a su vecino, a su vecina? ¿Por qué no comparte su fe, hermano, a su familiar que no es creyente? ¿Por qué no comparte su fe, hermano, a sus hijos? ¿Por qué no comparte su fe a su esposo, a su esposa, a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hermana? Pablo se veía como un padre espiritual, le dice, amados hijos míos. Y cuando nosotros le hablamos a alguien, por decirle así, le predicamos el evangelio, eso es parte también de ser como un padre espiritual para esta persona. Porque muchos dicen, padre no es el que engendra, es el que cría. Y así también puede ser, hermano, un poco en la fe. Pues no es solamente ganar a una persona para Cristo, sino más bien enseñarle y disipularle, hermano, guiarle en la fe. Esto primeramente, hermano, antes de que ya le empiece a sonar, porque ya sea lo que suene, hermano, no es ninguna autoridad de la persona hacia el otro. Usted no llega acá y dice papá o mamá a alguien en la iglesia. Somos hermanos, hermanas, todos somos hermanos en la fe, hermano, y así es ante el Señor. Pero aquí, ¿qué está hablando, hermano? Que se genera una relación especial con aquella persona que se esfuerza y se sacrifica, hermano, por enseñarnos la fe. La Escritura, hermano, dice que para predicar la palabra se debe hacer de dos formas, según Hechos 5:42. Públicamente, dice, y por las casas, hermano. Porque la Escritura y la palabra así debe ser enseñada. La iglesia local es la familia donde nosotros crecemos, hermano. Es importante que Pablo, a pesar de que dice, yo os engendré por medio del Evangelio, hermano, él no se atribuye diciendo algo como, si no fuera por mí, ¿de qué sería de ustedes? No, hermano, está atribuyendo al Señor. Porque quizás así como la mamá es la que engendra o que da a luz al hijo y el padre quizás acompaña obviamente, así Pablo dice, quizás el Espíritu Santo les da a luz a ustedes, pero yo estoy ahí acompañando. Él ha sido el instrumento del Señor para que ellos lleguen al Evangelio. Pablo fundó esta iglesia en Corinto, luego nos dice en 1 Corintios 3 que Apolos regó, enseñó y discipuló, hermano. Pero lo que nos muestra esto es que los hijos de Dios, hermanos, necesitan diversos maestros. Necesitan, hermanos, diversas enseñanzas. No diversas, hermanos, por la cantidad que pudiésemos tener, sino la calidad de las mismas, hermanos, dentro de la iglesia. Puesto que usted, hermano, necesita aprender la Escritura. Cuando, hermano, yo hablo con hermanos y esta semana he hablado con varios que quizás no veo hace un tiempo y les digo, hermano, venga a la iglesia, hermano, no es porque quiero tener una foto llena de hermanos,
No es porque quiero tener un almuerzo donde yo pueda decir, mira, llegaron 80 personas, llegaron 70 personas o algo así, hermano. Sino, hermano, es porque hay una preocupación sincera por la condición espiritual de cada persona. Hay una preocupación, hermano, por el estado que ahí se muestra. Porque, hermano, una de las primeras muestras de lejanía espiritual es alejarnos de la iglesia, de la casa de Dios, hermano. Y los padres espirituales son los que cuidan, proveen la enseñanza bíblica dentro de la iglesia. Pero a la misma vez, a pesar de esto, hermano, en el versículo 15, donde dice, aunque tengáis 10.000 años, de 1000 años, perdón, no tendréis muchos padres, porque a pesar de que ellos tenían años, era un tutor, un maestro, un profesor, muchos de estos tipos, había como un padre especial para ellos, hermano, y no desacreditaba, sino que Pablo estaba mostrándoles cómo ellos debían verle a Pablo como alguien que estaba preocupado por su vida espiritual, alguien que estaba orando constantemente por su vida espiritual, alguien que no estaba ahí solamente señalando los pecados de otros, sino que más bien estaba dispuesto a enseñar la palabra. En Hebreos capítulo 13, hermano, en Hebreos capítulo 13, en el versículo 17 dice lo siguiente. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Lo que aquí nos dice la Escritura, hermanos, es que la figura pastoral del pastor debe estar preocupado ¿de qué? De velar por las almas de su iglesia, por velar por las almas de los hermanos. Y a veces eso es oración, a veces es acompañar a una persona en un momento difícil, pero lo que no nos gusta a veces, hermano, es parte de la enseñanza, la amonestación. Y debemos ser amonestados regularmente, hermano. Mire, usted su vida necesita a veces ser amonestado. Y usted lo sabe. Aquí el apóstol dice, no escribo esto para avergonzaros. Él iba a amonestarles, pero no iba a avergonzarles. Pero a veces, hermano, la misma amonestación produce vergüenza. Y nos avergonzamos y nos da miedo. Y decimos, pero es que no me gusta que me digan que me he equivocado. O es que no me gusta que me digan que lo he hecho mal. O es que no me gusta que yo me sienta mal e incómodo en la predicación. Pero hermano, deberíamos sentirnos incómodos en la predicación. Debería usted sentirse incómodo escuchando al hermano siendo usado por el señor hermano Ricardo diciéndonos que debemos pedir perdón en nuestras oraciones. Y a veces nosotros decimos, wow, yo oro mucho, es una persona que ora mucho en el día. Pero ¿qué fue la oración del día? Señor, dame esto, Señor, dame esto otro, Señor, cuídame de esto, Señor, dame esto otro, que mi día sea así, así, así. Y no hay arrepentimiento, hermano. Debería ser incómodo, hermano, escuchar acá que debemos estar orando por la salvación de otros cuando no lo hacemos, hermano. Debería ser incómodo escuchar que debemos compartir el evangelio, que hay una urgencia por eso cuando no lo hacemos, hermano. Debería ser incómodo, hermano. La iglesia, por más que usted diga, claro, debe haber comodidad quizás en cuanto a la comunión y todo, obviamente no vamos a estar peleando entre nosotros, pero debe haber incomodidad, hermano, al momento de recibir la palabra, porque ahí vamos a ser nosotros confrontados. No es que busquemos a través de la enseñanza, hermano, avergonzar un estilo de fe que no está de acuerdo a la enseñanza bíblica. Pero, hermano, ¿qué buscamos? Más que incomodarnos, debemos, hermano, ir hacia ese lugar, ir aquí en la Biblia y vivir lo que ahí dice la palabra del Señor. Por ejemplo, Elí, hermano, en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel, ahí está la historia, los primeros capítulos, la enseñé quizás hace tiempo, cuando teníamos nuestros cultos de miércoles vía Zoom, y hermano, Elí era un hombre que terminó su vida trágica y también la vida de sus hijos de manera trágica. Porque sus hijos eran pecadores. Él era un sacerdote y sus hijos se sabían que eran pecadores, pero si usted me puede acompañar, vea como en 1 Samuel capítulo 3 nos dice la palabra. 1 Samuel capítulo 3, el versículo 13. Dice ahí la palabra de este hombre, Elí. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hermano, papá que está acá, usted debe estorbar la vida de sus hijos. ¿En qué sentido? Debe estorbarlo porque sus hijos tienen una naturaleza pecaminosa. Y usted debe estorbar ese camino pecaminoso de sus hijos, porque si no, más tarde ellos verán tropiezo y, por decirlo así, se entorpecerán. No en el camino del pecado,
sino en el camino de Dios, hermano. Debemos entorpecer, estorbar, como dice, poner, hermano, en trabas, guiar a nuestros hijos por el camino recto y no por el camino incorrecto. Debemos guiarles por el camino de la fe y no atribuir todo a la inmadurez de un niño pequeño, la falta de corrección, puesto que el papá está ahí para corregir. Pero este concepto aplicado a la vida espiritual, hermano, ¿no podría usted presuponer que en ocasiones el pastor no pueda decirle a usted, hermano, considere esto porque no lo está haciendo correcto? Porque ¿qué dicen las personas cuando el pastor amonesta? Dicen, no, el pastor no sabe, el pastor no conoce mi realidad. Podría ser que el pastor o es muy joven, o es muy viejo, o que tiene muchos hijos, o que tiene pocos, y un montón de excusas. Pero la palabra, hermano, es la que confronta. Y eso debería producirnos algo en nuestra vida y en nuestro corazón. Deseo con mi corazón, hermano, y mi oración casi cada día es que usted viva en santidad. Pero también que si usted piensa pecar, que se entorpezca su camino, hermano. Que se entorpezca su camino de pecado. Que no peque, hermano, con éxito. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Pero ¿qué quiere Dios? Un pueblo santo, hermano. Un pueblo que ama a Dios, que ama su palabra, que le busca, que desea escuchar la oración, la palabra, que desea estar con otros. Y debemos, hermano, ser corregidos, porque así un padre corrige a su hijo. Como dice acá, un padre amoroso es apasionado en algunas cosas. Pablo estaba apasionado, dice, yo os engendré por medio del evangelio. Porque, hermano, cuando los que amamos están en peligro, regularmente no somos nosotros. No somos, por decirlo así, como ahí como lentitos para decir. Hermano, quizás de repente usted habla con su hijo y le explica, le dice, hijo, mira, lo que hiciste está mal, está bien, le pegaste a tu mamá. No. Ahí como quizás no hiciste tu cama al tiempo que tu mamá te dijo, está bien, mira hijo, tienes que obedecer porque Dios se enorgullece de esto que dice, o se alegra, Efesios 6:1 que dice, hijos, obedeced al Señor y tus días serán largos, hay una promesa, el Señor te quiere y ahí está un padre guiando a su hijo. Pero hermano, estoy seguro que si usted ve y está acá afuera, por ejemplo, y de repente viene un auto, así como cuando yo llego acá en la mañana, no, como viene un auto súper rápido y su hijo cruza, usted no va a decir, hijo, por favor, cruza. ¿Cómo dice? Usted le grita, hijo, córrete de ahí o sale corriendo a buscarlo. Van a haber oportunidades que va a ser así, hermano. No siempre vamos a poder decir que debemos recibir la palabra sensible, la palabra sencilla, agradable de escuchar a veces la forma. A veces vamos a tener que ser reprendidos fuertemente, hermano, porque el peligro se acerca y lo necesitamos, hermano. Pero vea también versículos 16 y 17, si ahí está el apóstol Pablo diciendo que él engendró, que él guió en la fe, que son sus hijos y les va a reprender, versículos 16 y 17, vea lo que dice. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Sabe que, hermano, los hijos tienen regularmente la capacidad de imitar a sus padres, sea lo bueno o sea lo malo? ¿Ya? Así como a veces salen los hijos, a veces recrean lo bueno de los papás, a veces también recrean aquellas cosas malas. Leía de una investigación que decía, y hacía la pregunta, era como un artículo, y decía, ¿dónde creen o dónde aprenden los jóvenes a tomar, a emborracharse? Y la pregunta era, ¿dónde lo aprenden? Muchos papás decían, no, lo aprenden en el colegio, con sus compañeros, en la calle, pero una investigación reveló que la mayoría aprendía en el hogar, no afuera, en el hogar. Y muchos malos hábitos como ese se aprenden de la misma manera, en el hogar, también los buenos. Por eso Pablo dice, os ruego que me imitéis. Hermano, ¿significa esto que Pablo de alguna manera decía que debían imitar su personalidad, por ejemplo? ¿Que debían imitar hasta su gesticulación con otros? ¿O más bien estaba diciendo que ellos debían imitar su fe, de manera como él imitaba a Cristo? Lo único que Pablo estaba diciendo es, imítenme a mí. ¿Qué es lo que yo trato de hacer? Yo imito a Cristo. Hagan lo mismo. Vean a Dios Padre.
Vean a nuestro Dios, cómo Él actúa, cómo Él obra. Simplemente vean a Dios. Y ese es, hermano, un deseo que debe haber aquí en la iglesia, hermano. De que cuando vengamos acá la instrucción que se reparta no sea palabras humanas, sino más bien sea la palabra de Dios. Porque aquí lo que queremos, hermano, es pequeños Cristos, como se le dijo en alguna oportunidad a la iglesia en Antioquía. Así cada pequeño hermano, un pequeño Cristo, un reflejo de Cristo. Un atisbo de la gloria del cielo, pero aquí, hermano, con ustedes. Pablo era un buen ejemplo, fue un buen maestro. Y a la misma vez él enseñó a Timoteo y lo envió. Pero ¿qué vemos aquí, hermano? Vemos a un hombre preocupado por la vida espiritual de la iglesia en Corinto. Hermano, ¿por qué otro hermano usted se ha preocupado esta semana? ¿Ha estado demasiado enfocado en su vida personal de manera egoísta? ¿Ha simplemente estado mirando para sí mismo y las cosas que usted quiere hacer? ¿O ha estado preocupado de la vida espiritual de otro? ¿Ha orado por otro hermano? ¿Ha orado por alguien, hermano? ¿Ha orado pensando, yo me acuerdo que este hermano tenía este problema y voy a orar por él? Le ha escrito a un hermano, lo ha llamado, hermano. Está preocupado. Así es en la iglesia, hermano. Estamos preocupados por otro, por su vida espiritual, por su crecimiento, por su avance. Y tratamos de traer a otros. Pablo estaba 100% enfocado en la vida espiritual de la iglesia en Corinto. Les daba ejemplo, les enseñaba. Deseaba su crecimiento espiritual. Por eso, hermano, así como Pablo rogaba que imitasen su fe, a pesar de que él daba un ejemplo y enseñaba, amonestaba, hermano, quizás nosotros recordemos más las acciones que las enseñanzas. Y quizás así, hermano, sus hijos recuerdan más sus acciones que sus enseñanzas. Y no quiere decir que no deban haber solo una, por supuesto que no, deben estar ambas. Pero tanto así, hermano, que debemos nosotros ser un buen ejemplo. Hermano, pregúntese lo siguiente, en su propia vida, examínese. Si usted fuera el ejemplo, si todas las personas que están a su alrededor imitaran su fe, ¿la iglesia sería una iglesia firme, fuerte? ¿O como ahí nomás? ¿O por ahí nomás tirando para peor? Usted sabe, hermano. Usted sabe cuánto ora, cuánto lee la Biblia, cuánto busca al Señor, cuánto desea, cuánto ve el mundo. Pero Pablo era un ejemplo. Y así debemos ser nosotros. Un ejemplo en la fe. Vea, hermano, incluso más adelante, conmigo, en el versículo 18 al 21, donde dice: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Sabe qué estaba pasando, hermano? Pablo está diciendo que va a ir a disciplinar a la iglesia en Corinto. Claro, no estaba con ellos, estamos leyendo una carta. La iglesia en Corinto estaba envanecida. Ya vimos cómo, de muchas formas estaba envanecida. A veces, hermanos, los niños necesitan que su voluntad sea quebrantada, mas no destruida. Necesitan, hermano, corrección. Y nosotros necesitamos corrección en nuestra vida. Porque el pecado, hermano, hace estragos en nosotros. Cambia nuestra mente, hermano, nuestra forma de pensar. Nos guía, hermano, de lo celestial a lo terrenal. Nos guía el pecado, hermano, a perder nuestro foco y a perder tiempo para el Señor. Pablo sabía y era paciente con la desobediencia de los hermanos, pero dice: algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Así, hermano, como un papá deja a su hijo en casa y ahí está el hijo. Y el hijo de repente tenía que quizás lavar la loza, tenía que darle comida al perro, tenía que barrer su pieza, y el hijo desobediente no lo hace. Entonces el papá es como que dice, es como si le dijera al papá, como si le mandara un WhatsApp y le dice: hijo, voy a llegar pronto a la casa. Parece que yo sé que no estás cumpliendo lo que yo te dije. Así que si voy y encuentro así, te voy a disciplinar, te voy a amonestar. Está diciendo Pablo, yo les voy a corregir, les voy a disciplinar porque no están haciendo lo que deberían hacer. Pablo le está diciendo. Entonces, Pablo era un buen padre porque un buen padre disciplina a sus hijos. Los disciplina. Cuando el hijo es desobediente, cuando el hijo es respondón, cuando el hijo es sin respeto, cuando el hijo es arrogante, cuando el hijo es soberbio. El padre está para eso, hermano, para corregir el camino del niño, para así, hermano, enderezar el árbol.
En contraste, hermanos, a esto vemos en el versículo 19 de dónde obtenía Pablo el poder para hacer esto. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios, dice versículo 20, no consiste en palabras, sino en poder. Ellos decían, ustedes son tan arrogantes que lo único que creen es que con sus palabras son escuchados, con sus palabras también. Pero dice, la verdadera palabra es el poder del evangelio. Eso es lo que necesitan escuchar. Hermano, sus propios hijos físicos necesitan ser corregidos con palabras de Dios. Y así en la iglesia necesitamos ser corregidos con las palabras del Señor. Los corintios hablaban y hablaban y hablaban de lo que su iglesia podía hacer, de lo que su iglesia era. Pero hermano, hacían bastante poco. A veces los niños, hermanos, es como, son buenos como para poder inventar historias. Y uno dice, no, mira, yo fui a Fantasilandia y me subí ¿cómo se llama este juego? El que sube, ya, ese que te sube bien arriba y baja, y me subí 5 veces. De repente viene otro y dice, no, yo me subí 8 veces. De repente aparece otro y dice, no, yo me subí 10 veces, soy el más valiente. Y empiezan a exagerar porque el niño quiere verse como el más valiente, el más genial del grupo. Y así estaban los corintios como niños. No, nosotros así y asá somos nosotros. Sin embargo, él le dice, ustedes tienen mucha palabra, pero poco poder. Hermano, eso quiere decir que en la iglesia necesitamos el poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios, hermano? En la palabra, en la oración, en la predicación del evangelio, hermano. En un corazón entregado al Señor. Ahí está el poder, hermano, de lo que hacemos acá. Por eso, hermano, si en la iglesia necesitamos algo, es que la palabra de Dios sea recibida como lo que es, la palabra del Señor. Y aceptemos la corrección. Un hijo indisciplinado, hermano, es el resultado de unos padres que no están interesados por su bienestar. ¿Cómo sería traspasado eso a la iglesia? En cristianos desinteresados. ¿Qué reflejan, hermano? Un padre espiritual que enseña sin autoridad. Un padre espiritual que enseña no la palabra del Señor, sino cualquier otra cosa. Si Pablo necesitaba, como dice en el versículo 21, una vara para corregirles, lo iba a hacer. Pues le dice, ustedes se están portando tan mal. ¿Quieren acaso que reciban vara? Volviendo al ejemplo del papá que le dio instrucciones a su hijo y no está con él. Es como, hijo, ¿qué quieres? ¿Que llegue con pizza de regalo o con veneno? No sé. Con algo para ti. Porque vas a recibir una corrección si no lo haces. Pero puedo llegar con mansedumbre, con trabajo, con amor, o llego con vara. Hermano, ambas cosas son necesarias. Una, cuando estamos mal, vara. Y cuando necesitamos instrucción, espíritu de mansedumbre. Pero ambas son necesarias, hermano. Pero usted elige cuál va a recibir, la vara o con espíritu de mansedumbre la enseñanza, la corrección. Por eso, hermano, es importante notar la actitud familiar dentro de la iglesia. Recibimos la palabra del Señor como hijos que reciben las palabras de su Padre. No un padre físico, obviamente, sino un padre que refleja a nuestro Padre espiritual. Pero también, hermano, cuando vayamos a enseñar la palabra como padres, cuando vayamos a influir en otros como padres, no buscando avergonzar a otros, sino enseñando la Escritura. Le compartí a algunos hermanos, quizás ya recuerden o se le haya olvidado un ejemplo, de cómo un pastor decía en el púlpito lo siguiente. Decía, preguntó el pastor así como a los hermanos de la iglesia, una iglesia grande, y decía, ¿ya qué prediqué el día miércoles? Decía, y todo ahí como que no me acuerdo. ¿Ya qué prediqué el día domingo pasado? Como que ahí no estaba. Y de repente el pastor dice, estos idiotas vienen a la iglesia y no aprenden nada. Entonces, hermano, eso es avergonzar. Pero una instrucción certera y precisa de la palabra de Dios es amonestación bíblica. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos, hermano, que nuestra mente se corrija. Que nuestra mente y nuestro corazón, hermano, se alinee no con el pastor de la iglesia, sino con Dios. Por eso, hermanos, hacia la iglesia, nosotros tenemos palabra del Señor que es enseñada, que corrige de manera amorosa en nuestra vida. Debemos responder como un hijo espiritual y poner por obra lo que aquí se enseña. Imitar el ejemplo, prestando la atención aquí a lo que se enseña. Así que, hermanos, bueno, habiendo orado al inicio y habiendo terminado el mensaje, voy a pedir a las hermanas que están en culto.